La torre de cristal donde vivía Tomás Arrese, millonario, fundador de una fintech, traje que siempre parecía recién planchado, tenía una vista que convertía a la ciudad en maqueta. Desde el piso 41, los autos eran hormigas disciplinadas y las personas puntos sin historia. Tomás lo prefería así. Cuanto más lejos estuvieran las biografías ajenas, menos dolía la suya. La noche llevaba un brillo de neón cuando su celular vibró sobre la mesa del comedor. Un pitido corto, luego otro, luego la notificación insistente. Tomás, aún frente a un contrato que no quería firmar, alargó la mano con desgana. La pantalla mostró un número desconocido y un texto atropellado. «Hola, perdón, no sé quién eres. Me pasaron este número como contacto de emergencia. Soy Lucía. Estoy en urgencias del Hospital General con mi bebé Mateo. Está muy mal. Necesito ayuda para conseguir un medicamento que no hay en farmacia. Por favor». Tomás frunció el ceño. Otro mensaje. «Me dijeron que tal vez conoces a alguien. No tengo a quién más escribirle. Por favor, responde». La ciudad siguió siendo maqueta detrás del ventanal. Tomás se llevó 2 dedos al puente de la nariz, pensando en spam, extorsión, error. Escribió: «Te equivocaste de número». La respuesta llegó en segundos. «Entonces discúlpame. Ojalá nunca te toque mirar a tu hijo con miedo y no poder hacer nada». Hubo un silencio que no estaba en la habitación, sino en el pecho de Tomás. Se vio reflejado en el vidrio. Un hombre impecable y solo. Levantó la mirada hacia la ciudad de luces y, sin entender por qué, escribió: «¿Qué necesitas?». 10 minutos después, Tomás caminaba por el pasillo de urgencias con su abrigo caro, lleno de aire frío y olor a desinfectante. Nadie usaba trajes ahí. Nadie tenía tiempo para mirar relojes de lujo. Allí solo se miraban respiraciones y monitores. La recepcionista lo observó con profesional distancia. «Busco a Lucía Herrera. Tiene un bebé llamado Mateo», dijo Tomás. «Sala 3, pediatría. Pase, por favor». Al entrar, vio a una joven de cabello recogido a medias, ojos cansados y manos apretando una manta celeste. Sentada en una silla de plástico, parecía sostenida por voluntad pura. Junto a ella, una cuna térmica con un bebé muy pequeño, con sondas, con vida aferrándose. Lucía alzó la vista. El millonario y la madre se miraron por primera vez, como se miran quienes no esperan encontrarse. «Soy Tomás», dijo él, sencillo. Ella se puso de pie sin saber dónde colocarse. «Perdón por escribirle. Me pasaron el número de un señor que... yo pensé...». Las palabras chocaban. «No importa», respondió Tomás. «¿Qué hace falta?». «Surfactante», dijo una voz a la derecha. Era una doctora joven con el cansancio brillándole en las sienes. «El bebé tiene síndrome de dificultad respiratoria. Nació con 34 semanas. Necesitamos conseguir el medicamento para ayudar a que sus pulmones se abran. Lo tenemos pedido, pero tardará horas, y él no tiene horas». Tomás asintió. Sacó el teléfono, llamó a su asistente, a un director de hospital privado, a un proveedor. El dinero en ese instante dejó de ser una cifra abstracta. Se volvió velocidad. 30 minutos después, un mensajero, convocado por un enfermero amigo del director, entraba con una caja refrigerada. La doctora firmó, preparó las dosis y el pasillo respiró un poco. Lucía no lloró. O tal vez sí, pero hacia adentro. Tomás se quedó allí de pie, como si el mundo hubiera desplazado su eje unos centímetros. «Gracias», dijo ella, mirándolo con algo que no era devoción ni deuda. Era alivio. «De nada», contestó él, y se descubrió deseando decir algo que no sabía decir. La madrugada se volvió una sábana fría. Mateo, diminuto, luchó con el pecho arriba y abajo en una coreografía frágil. Tomás no se fue. Nadie le pidió que se quedara, y sin embargo, el tiempo se acomodó a su presencia. Cuando la doctora salió de la sala con ojeras de guerra, dijo: «Está respondiendo. Aún es crítico, pero ya no estamos a oscuras». Lucía se sentó otra vez, apretando una pulsera de hospital en la que el nombre Mateo Herrera estaba escrito con un marcador que ya perdía la tinta.
¿Es tu primer hijo?, preguntó Tomás inseguro. Sí. Lucía sonrió de lado. No estaba en los planes. Ninguna de las cosas importantes de mi vida estuvo en los planes. A mí me pasa lo contrario, admitió él. Todo lo planifiqué. Y, sin embargo, se quedó en el aire, como si una frase entera se le hubiera escondido. ¿Y sin embargo qué? Que cuando algo duele no hay plan que te salve. Lucía lo miró distinto. Vio más allá del abrigo, más allá del reloj. Vio los hombros de un hombre cansado también de otra cosa. ¿Tú tienes hijos?, preguntó. Tomás negó con la cabeza. Tuve... se corrigió. Tuve la posibilidad y se fue. No dijo más. Había un nombre que no podría pronunciar esa noche. Sara. Había sido su esposa. Había sido una promesa. Lucía no insistió. Acarició la manta celeste. Mateo significa regalo de Dios, dijo. Yo no soy muy religiosa, pero me gusta pensar que los nombres nos recuerdan de qué estamos hechos. A mí me gusta pensar que los nombres nos enseñan lo que nos falta, contestó Tomás. Quedaron en silencio, escuchando el bip de un monitor que por primera vez marcaba un ritmo amable. A las 7, cuando el sol apenas se ensayaba sobre los edificios, una máquina de café en el pasillo ofreció bebidas que sabían a madrugada hospitalaria. Tomás sacó 2 vasos y volvió. No es bueno, advirtió acercándole uno. Nada aquí es bueno, dijo Lucía sonriendo por primera vez. Pero hoy me sabe a vida. Tomás se sentó a su lado. Notó las manos de ella, manos que olían a jabón barato y a coraje, manos que habían cargado bolsas, trabajos de medio tiempo, y ahora cargaban esa manta sin soltarla. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo él. Sí. ¿Cómo conseguiste mi número? Trabajo cuidando a una señora mayor. Su hijo es proveedor de medicamentos. Le supliqué. Me dijo que llamara a un amigo de un amigo con contactos. Me dio un número con prisa, mal escrito. Yo pensé que era él. Me equivoqué. Lucía lo miró con una sinceridad que cortaba. O tal vez no. El pasillo se nubló por un segundo. Tomás miró a Mateo detrás del vidrio. De pronto, la ciudad móvil que siempre entendió como negocio parecía otra cosa. Una casa grande con demasiados cuartos vacíos. Mateo pasó a intermedios al tercer día. Fue una victoria que se celebró con galletas de la tiendita de la esquina. La doctora sonrió como quien rescata un barquito de papel de una corriente difícil. Ahora vendrá lo lento. Ganar peso, comer, mantener la respiración estable, explicó. Pero lo peor ya no es lo peor. Tomás ofreció llevar a Lucía a su casa a darse una ducha, cambiarse, volver. Ella dudó. Había aprendido a desconfiar de la generosidad con tarjetas. Solo quiero ayudarte a sostener, dijo él como si hubiera aprendido esa palabra esa semana. Aceptó. El taxi se metió en calles más estrechas, edificios que habían olvidado cómo brillar. En el cuarto piso sin elevador, una puerta con el número 405 abría a un departamento mínimo. Una cama, una mesa, un cuadro de un atardecer que alguien le había regalado a Lucía en otra vida. Sobre la mesa, un babero cosido a mano con un bordado torpe que decía Mateo. No tengo mucho, se disculpó ella como quien pide perdón por la historia, pero me alcanza para quererlo. Tomás no dijo nada. Observó el colgador con 2 prendas de bebé recién lavadas, una repisa con libros prestados, una jarra de agua con limón. En un rincón, una caja de cartón guardaba cartas sin estampillas. Querido futuro, ojalá no te tardes. ¿Tú cosiste esto?, preguntó tocando el babero. Mi mamá me enseñó, se me da bien remendar. Lucía sonrió tenue. Las cosas y, a veces, a la gente. Remendar, pensó Tomás. La palabra lo atravesó. Había vivido años remendando contratos, huecos en balances, grietas en reputaciones, pero no sabía remendar silencios. Te espero abajo, dijo. Tómate el tiempo que necesites. Lucía asintió. Se duchó en un baño con espejo empañado y salió con otro pantalón, el cabello húmedo y una bolsa de tela con una muda para varios días. Antes de cerrar, miró la cuna vacía.
Volvemos por ti, susurró, y una promesa se colgó como medalla invisible. Tomás evitó su departamento la primera semana. Prefería el hospital, las bancas, las máquinas, pero un día la doctora dijo: «Tiene que descansar. Los bebés reconocen el cansancio como una lengua extranjera». Él la llevó a su edificio de cristal solo para que durmiera 2 horas en una cama de verdad. Lucía dudó, otra vez. La vista de la ciudad la intimidó como un público. Entró a la sala y se quedó mirando una estantería con libros alineados al milímetro, una cocina sin olores, un sofá que parecía nunca haber tenido un abrazo. «¿Vives solo?», preguntó. «Sí». «¿Siempre?». «No». El corredor hacia la habitación de invitados tenía un cuadro moderno, líneas negras, un punto rojo. Tomás nunca lo entendió y de pronto lo detestó. Se quedó en la puerta mientras Lucía miraba el cuarto impecable, con sábanas que olían a lavandería cara y una ventana con cortinas blancas. Ella tocó la tela con la misma delicadeza con la que uno toca un vestido de novia ajeno. «Duerme», dijo él. «Yo preparo algo de comer». «No sé si podré». Lucía se sentó al borde de la cama. Cuando el cuerpo se acostumbra a la alerta, el descanso parece una traición. Tomás asintió. Su alerta llevaba años dormida en el corazón, aunque su cabeza planificara todo. Dejó un vaso de agua en la mesita y se fue a la cocina. Encontró, sorprendido, que no tenía nada. Abrió una app y ordenó sopa de pollo, pan, fruta. En la pantalla, la ciudad se convertía de nuevo en eficiencia. Pero en la puerta, cuando la sopa llegó, el olor a cilantro y a caldo le pareció algo que su casa no recordaba. Lucía durmió media hora. Despertó con los ojos más limpios, el pelo hecho río sobre la almohada. Tomás dejó el tazón humeante en la mesa. «Gracias», dijo ella, tomándolo con las 2 manos. «De nada». El silencio ya no pesaba tanto. A la distancia, la ciudad pulsaba. A la mano, un tazón de sopa contaba otra biografía. En el hospital, las semanas se miden en gramos ganados, en alarmas que no suenan, en dedos diminutos que se aferran por reflejo. Mateo pasó de la cuna térmica a una cuna con mantita. Lucía aprendió a tomarlo piel con piel durante minutos inmensos, su pecho y el de él bajo la misma canción. Tomás miraba esa escena desde una silla, con la humildad de quien presencia algo sagrado, y no se atreve a nombrarlo. «Él sabe que eres tú», dijo un día. «Mira cómo se calma». «Los bebés reconocen el latido», explicó la enfermera. «El latido es su primer idioma». Tomás recordó el último latido que había escuchado de Sara en aquel quirófano frío donde su vida se partió sin aviso. El dolor apareció como un animal viejo, pero esta vez no lo devoró. Se sentó a su lado. Lucía, que empezó a entender los silencios de Tomás, se volvió hacia él. «Nunca te lo pregunté y no voy a hacerlo», dijo suave. «Pero cuando te pongas así, si quieres, te presto mi silencio. Es bueno con mantas». Él sonrió, un gesto raro, nuevo. «Gracias». En la sala de espera, los rumores siempre encuentran oídos. «Ese señor viene todos los días. Debe ser el padre», susurró alguien. «No, dicen que es un millonario, que está comprando el hospital para llevarse al bebé», aventuró otra voz. Lucía los escuchó de lejos, no miró. Se apretó el pulgar con el índice, su gesto de «estoy aquí». Más tarde, cuando Tomás regresó con 2 cafés, uno ya aprendió a ponerle azúcar apenas, ella dijo: «No tienes que explicarle a nadie por qué estás aquí, ni yo tampoco». «Lo sé». Tomás miró el café. «Pero si quieres decirme por qué me dejas estar aquí, también lo acepto». Lucía lo pensó. «Porque cuando te fuiste a buscar el medicamento, no te tembló la voz, y porque luego te quedaste cuando nadie se queda, cuando ya no hay nada que hacer, solo estar. Los que se quedan cuando no hay tarea, se quedan de verdad». Tomás guardó esa frase como se guardan llaves, que aún no se sabe qué puerta abren. La doctora anunció el alta para pronto. Pronto en lenguaje hospital significa que la esperanza ya no camina en puntas, sino con pasos más seguros. Buscaron silla para auto, pañales, ropita, un extractor de leche que Lucía nunca imaginó tener.
Tomás organizó todo sin hacer ruido. Preguntó a la trabajadora social qué faltaba para garantizar controles, vacunas, seguimiento. «No quiero que te falte nada», dijo, y en su tono había algo que no era ostentación, sino respeto. «No me falta nada si él respira y yo puedo trabajar», contestó Lucía. «No soy una caridad, soy una madre». «Lo sé», él propuso. «Un trabajo». Su fundación necesitaba a alguien que coordinara proyectos con madres jóvenes en barrios vulnerables, talleres de lactancia, economías del cuidado, redes de apoyo. Lucía lo miró como si le estuviera ofreciendo una cuerda para cruzar un río. «No tengo título», advirtió. «Tienes experiencia y tienes lo que nadie enseña, la forma de decirle a alguien «puedes» sin que suene a discurso». Lucía aceptó con condiciones: horas que no interfirieran con Mateo, posibilidad de teletrabajo, contrato formal. «Hecho», dijo Tomás, sorprendiéndose de lo natural que le salió ceder. El día del alta fue una mañana con olor a pan. Lucía llevó a Mateo en brazos, pequeño, gorrito blanco, la boca buscando el mundo. Tomás los acompañó hasta el taxi. Podría haber ofrecido su chofer, su auto, su torso, pero eligió el taxi. La humildad también se aprende. Subieron los 4 pisos sin elevador. Mateo durmió en la cuna pequeña. Lucía llamó a su abuela Irma, que vivía en un pueblo a 3 horas. Llegó al día siguiente con una maleta vieja y una mirada que llevaba muchos nacimientos, muchas despedidas. «¿Tú eres el señor del mensaje equivocado?», preguntó viendo a Tomás en la cocina, torpe, intentando calentar leche. «Yo soy», admitió él. La abuela lo midió con un gesto que parecía pesar el corazón de las personas. «Los mensajes se equivocan menos de lo que creemos. A veces los números llamaron antes de que nosotros supiéramos», dictaminó, y se puso a coser un saquito de Mateo con una velocidad que hacía música. Irma trajo refranes, historias de campo, la receta de una sopa que sabía a infancia. Tomás se encontró llegando cada tarde con fruta, con pan, con una torpeza cariñosa que la abuela corregía con diplomacia. «No traiga tantas cosas, joven», reía. «Traiga tiempo, que eso es lo que nadie vende». Él sonrió y se quedó armando una cuna de viaje que había comprado en línea. «Aprende rápido», dijo Irma. Eso o que ya quería aprender. Las noches con un recién nacido no se miden con relojes de lujo. Se miden con bostezos, con canciones inventadas a la 1 de la mañana, con manos que aprenden a sostener la cabeza. Tomás empezó a pasar algunas noches en el sillón, luego en una colchoneta que Irma le prestó con la solemnidad con la que se presta una herramienta. Una madrugada, mientras Mateo dormía sobre el pecho de Lucía, ella le contaba un fragmento de su vida a Tomás. No el drama entero, solo un destello. «Quise ser maestra. Empecé la carrera. No pude pagarla. Trabajé, cuidé, limpié, perdí la beca. Y al final supe algo. Enseñar es un lugar que no siempre está en una escuela. Se enseña donde hay ojos que aprenden». Tomás escuchó, dejando que sus propias grietas hicieran eco. «Yo me casé a los 27», dijo sin avisar. «Sara era arquitecta. Íbamos a tener un bebé». Calló un segundo, como si tuviera que pedirle permiso a la memoria. El embarazo se complicó. La clínica privada falló en todo lo que podía fallar. Ella, la palabra se quebró. Se fueron los dos. Yo compré la clínica. La llené de equipos, de protocolos. Hice juicios. Gané dinero. Perdí la casa. Me quedé con paredes nuevas y con un silencio que no se iba. Lucía no lo tocó. Lo miró con esos ojos que sostienen sin invadir. «Entonces sabes respirar conmigo», dijo, «porque es lo que estamos haciendo, reaprendiendo a respirar». Tomás se rió en silencio, una especie de sollozo invertido. «Qué raro», admitió, «que me enseñes a respirar». «Los hijos enseñan eso». Lucía miró a Mateo. «Aunque uno no sea su padre». Mateo sonrió por primera vez en la semana 8. Fue una sonrisa mínima, un gesto de comisuras que cualquiera habría confundido con gas. Lucía, sin embargo, supo que era otra cosa. Tomás lo vio y su pecho hizo algo que no tenía nombre. Una grieta que en lugar de abrir cerró. «Nos está diciendo aquí estoy», dijo él. «Y también hagan silencio»,
añadió Irma. Que los milagros tienen oído fino. La fundación empezó a correr con Lucía, coordinando desde el comedor, que se volvió oficina, un grupo de madres que, como ella, sabían lo que es sostener sin manual. Hicieron una red de intercambio de ropa, un banco de leche con asesoras, un sistema de cuidados rotativos para las que trabajan. Tomás la miraba dirigir con una mezcla de orgullo y aprendizaje. «Tu manera de dar órdenes es distinta a la mía», dijo un día, «y funciona mejor». «Yo no doy órdenes», sonrió ella. «Pido ayudas concretas. Es más humilde y más difícil». Él copió la idea a su manera. En una reunión directiva, por primera vez en años dijo: «Necesito ayuda con esto». Nadie se calló. En cambio, el equipo respiró. Nada crece sin prueba. Un domingo por la tarde, Mateo tuvo fiebre. No era alta, pero la memoria del hospital convirtió el termómetro en un monstruo. Lucía tembló. Tomás sacó la bolsa con el termómetro, la toma de oxígeno, los teléfonos de emergencia. Irma hizo té. «Vamos a observar», dijo la abuela. «La fiebre es una alarma que hay que escuchar, no una sentencia». Tomás sostuvo a Mateo caminando en círculos por la sala. Cantó bajito una canción que no sabía que sabía. Lucía lo miró y supo que, aunque él no era el padre biológico, la vida lo estaba adoptando para otro cargo: presencia. La fiebre bajó. En la madrugada, el bebé respiró parejo. Lucía se derrumbó en una silla con un llanto que mezclaba susto y alivio. Tomás se arrodilló frente a ella, sin tocarla. «Estoy aquí», dijo. «No me voy». «No quiero que te quedes por gratitud», respondió ella sincera, «ni por culpa, ni por llenar un espacio». «Me quedo porque quiero», dijo él, y en esa palabra se le aflojaron años. Hubo una caminata por un parque con jacarandas, una tarde de pan dulce, un columpio que crujía como si recordara su juventud. Hubo fotos que no sabían que estaban construyendo un álbum. Hubo un día de lluvia en que Tomás llegó empapado con un paraguas roto, porque se distrajo comprando un gorrito con orejas de oso. Lucía rió como ríen quienes ya no tientan a la tristeza. «Nunca pensé que un millonario se vería así», dijo secándole el pelo con una toalla vieja. «Yo tampoco», contestó él, «pero tampoco pensé que necesitaría tanto una olla con sopa». Lucía dejó la toalla, se quedó mirándolo. El aire se llenó de esas cosas que no se dicen, de esas puertas que se crujen. Tomás dio un paso, luego otro. No la tocó. Le pidió consentimiento con la mirada. Ella asintió casi imperceptible. El primer beso fue breve y torpe, como se debe, con el respeto de quienes llegaron hasta ahí caminando sobre vidrio. «No sé hacer esto», admitió él. «Nadie sabe. Se aprende con el otro», dijo ella. Hablaron con cuidado de lo que eran y de lo que no. Tomás propuso alquilar un departamento más grande para Lucía y Mateo, más cerca de su edificio. Ella dijo no. Propuso pagar una nana. Ella dijo no. Propuso un auto, una tarjeta, un etcétera. Ella dijo: «Acepto ayuda, no rescate. No quiero una historia donde yo me convierto en tu buena acción». Tomás se detuvo, herido y agradecido. «A veces me olvido de que puedo herir ayudando», dijo. «A veces me olvido de que puedo aceptar sin deber», contestó ella. Irma, que cosía en la sala, no intervino. Solo levantó los ojos para decir: «El amor bonito no es un precio, es un acuerdo», y siguió cosiendo. Tomás tenía una cita pendiente, con un lugar que había dejado en pausa. Un domingo tomó su auto y condujo hacia el cementerio donde descansaban Sara y el hijo que no nació. No le dijo a Lucía, no por esconder, por pudor. Caminó entre cipreses con un ramo de flores simples. Se arrodilló frente a la lápida, pasó la mano por el nombre, habló en voz baja. «Estoy aprendiendo a vivir como tú me pediste y yo no supe», susurró. «Me encontré con un mensaje equivocado que, en realidad, era mío. Se llama Lucía. Su hijo se llama Mateo. Creo que los dos me enseñan a respirar y a bajar el fuego. No vine a pedir permiso, vine a decirte que voy a dejar de pedirlo. Te amo y te llevo. Pero tengo hambre de sol». El aire olió a tierra y a hojas. Tomás sintió que no lo empujaban ni lo retenían, lo acompañaban. Volvió a casa ligero, con el miedo callado. Por la noche le contó a Lucía,
Ella lo escuchó con los ojos húmedos. «Gracias por ir», dijo. «La vida no es una mudanza donde se deja todo atrás. Es una casa con cuartos nuevos donde se abren ventanas. No hubo rodillas en el piso ni diamantes que encandilan. Hubo una mesa con migas de pan, un Mateo dormido, una abuela que hacía como que no escucha». Tomás respiró hondo. «No sé cómo se pregunta esto», dijo. «Pero me gustaría que hiciéramos familia, no un contrato de salvataje. Una mesa donde quepamos los tres y la abuela cuando quiera. Un lugar donde yo no siempre tenga la razón y tú no siempre tengas que ser fuerte. Quiero aprender a ser papá con Mateo si tú me dejas. No quiero reemplazar a nadie que no esté. Quiero ser yo contigo». Lucía lo miró con una mezcla de risa y llanto. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de que esto sea un paréntesis precioso que se cierra. Miedo de que tu mundo me triture. Miedo de que el mío te canse». «Yo también tengo miedo», admitió él. «Pero a tu lado el miedo no me manda». Irma dejó la aguja, se limpió las manos en el delantal. «Yo he visto amores que se mueren de hambre porque no se atrevieron a decir sí», opinó como quien comenta el clima. «Si van a decir sí, que sea con hambre de futuro». Lucía rió entre lágrimas. «Sí», dijo. Tomás cerró los ojos un instante como quien recibe una oración que no esperaba. Firmaron en el registro civil de la colonia. Irma llevó un arreglito de flores del mercado. Mateo llevaba un mameluco de rayas. Lucía un vestido sencillo, que Irma ajustó en la cintura con una cinta que parecía sonrisa. Tomás, un saco azul, sin corbata. «¿Aceptan?», empezó el juez. «Aceptamos», dijeron al mismo tiempo. No hubo anillo de oro. Hubo un anillo de hilo rojo que Irma sacó de su bolso, lo ató con un nudo pequeñísimo. «Para recordar que el amor se teje todos los días», dijo la abuela. «Si se rompe, se vuelve a coser, y así de bonito queda». Salieron a la calle con el sol de las 12 pegándoles en la frente. Un organillero tocaba una melodía vieja que, de pronto, se volvió nueva. Se mudaron a un departamento luminoso en un edificio más humano. La ventana grande daba a un parque con jacarandas. En la cocina siempre olía a algo, a pan, a sopa, a café. En la mesa había un mantel con manchas que contaban anécdotas. En la pared, una foto de la boda mínima y al lado otra de Sara, enmarcada con una flor prensada. No era competencia, era memoria. La fundación creció. Lucía creó un programa llamado Redes de Cuna que coordinaba vecinas para apoyar a madres primerizas. Tomás aprendió a delegar, a pedir ayuda, a irse temprano los viernes. Mateo cumplió un año con una fiesta de globos mal inflados, un pastel imperfecto y risas perfectas. Cada tanto, Tomás y Lucía volvían al hospital con donaciones discretas. Incubadoras, bombas de infusión, sillones para piel con piel. En la sala de espera, una madre desconocida recibió un paquete que decía, «Para cuando el miedo quiera mandar». Adentro había un termo, una manta, una carta de Lucía. «No estás sola, respira conmigo». Una noche de junio, Tomás sostuvo a Mateo en brazos frente a la ventana. Afuera la ciudad seguía siendo Maqueta y al mismo tiempo una casa grande. Adentro, Lucía ordenaba juguetes y tarareaba. Irma tejía un suéter pequeño, con paciencia de siglo. Tomás cerró los ojos un segundo. Recordó el primer mensaje. «Hola, perdón». Sonrió. No era un error. Era un llamado. «¿Qué piensas?», le preguntó Lucía acercándose por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Que por fin se me pasó el miedo a respirar», dijo él. Mateo estornudó. Irma rió. La noche se volvió una manta tibia. «¿Sabes?», dijo Lucía. «A veces pienso que Dios escribe derechito en números equivocados. Y nosotros aprendimos a leer», remató Tomás. La ciudad, desde la ventana, dejó de ser Maqueta. Fue un tapiz inmenso cosido con millones de puntadas invisibles. Adentro, la casa se supo hogar, con una abuela que cose, un bebé que ríe, una mujer que remienda y un hombre que, al fin, confiesa en voz baja. «Gracias por el mensaje, vida. Llegó a tiempo». Y en el reloj de la sala, la hora fue la correcta por primera vez en mucho tiempo.